de con qué moral ni el propio Partido Revolucionario Moderno, ni el propio Partido de la Liberación Dominicana para poder afrontar el tema del narcotráfico. Lo que estamos viendo en el PRM nos alarma. La indiferencia de la dirección de ese partido ante estos graves acontecimientos, como si nada, absolutamente nada estuviese pasando. Invitamos al Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico. Yo no creo que ningún partido político en la República Dominicana, en absoluto, tenga la moral para poder hablar de narcotráfico. ¿Por qué? Porque los principales partidos de la República Dominicana han pasado por el gobierno y han podido ejecutar acciones contra el narcotráfico. Y cuando llega la hora de la verdad, al contrario, propician desde dentro el estímulo de la venta de narcóticos con el microtráfico, ya ahora popularmente en la República Dominicana, y cuando no, el puente de la República Dominicana para llevar los narcóticos a los Estados Unidos o a Europa, que son los mercados más conocidos y donde tiene un mayor valor la mercancía. Pero en el caso del Partido Revolucionario Moderno y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ayer se tiraron los trapitos al sol y eso fue evidente debido a la situación que vivía y que plantearon. Ahora lo quieren tomar como un tema electoral más que una realidad nacional constante apoyada por esos mismos partidos. Si no, ¿quiere un ejemplo? Vayamos a 2004, gobierno de Hipólito Mejía. ¿A quién cerraban las carreteras del país para que descargara sus avionetas? No fue a mí, a Cristian Cabrera, era a grupos de narcotráfico. Pero vayámonos más allá. Gobierno del PLD reciente. Perdón, ese fue el caso de Quirino, ¿verdad? Sí. Ese era... pero ¿y con quién vincularon a Quirino también, además de Hipólito Mejía? No, ¿Quién le dio la libertad pero comenzó ahí. ¿Quién le dio la libertad a Quirino? No fue en el otro... En el gobierno de Hipólito. No, él era en el gobierno de Hipólito. Él Militar, tenía un rango militar. Capitán un era. rango militar. Capitán era. O sea, la costumbre en esto del narcotráfico es habitual, pero vámonos al otro lado también. En el Partido de la Liberación Dominicana, dos gobiernos, Leonel Fernández y Danilo Medina. En el gobierno de Leonel Fernández hubo narcotráfico. El caso de Figueroa Agosto se destapó ahí, claro, pero se extraditó en ese momento también a Quirino Ernesto Paulino. Ahí fue que se produjo la extradición. Que después volvió. Pero, no, claro, porque ya había cumplido condena. No, si sí cumplió condena, no, lamentablemente. Figueroa Agosto no cumplió condena y está suelto. Ya él cumplió condena. No, porque él llegó a un acuerdo con las autoridades norteamericanas. Eran 103 años. Bueno, pero llegó a un acuerdo. El caso en el gobierno de Danilo Medina, César el Abusador, que se habla por demás de que aportó a la campaña y que estuvo respaldado por varios. Recuerden el audio del ministro, ¿eh? Recuerden el audio del ministro de César Emilio Peralta. Recuerden el audio de César Emilio Peralta, la mujer, para que hable con el ministro. Ni siquiera, y recuerden que también tiene una vinculación familiar a una institución que también... No, porque Quirinito está muerto. Recuerden que también tiene una vinculación familiar. Que dice él que se te olvidó Quirinito. No, para allá voy que él ahora. Está muerto. Recuerden que también César Emilio Peralta tiene una vinculación familiar directa con familiares y con gentes muy cercana al gobierno. Entonces, si no, fíjense qué tanto ha durado en Colombia este caso. ¿Qué tanto ha durado en Colombia y por qué no ha podido ser extraditado a Estados Unidos? Pero también, ahí está el caso de Quirinito, un supuesto cáncer en la lengua, fue la razón de su muerte y anda bailoteando por ahí. Todavía se espera que la Dirección Nacional de Investigaciones lo arreste, como había dicho que lo tenía vigilado, lo dijo a finales del año pasado, si mal no recuerdo, que antes de que se acabase el año 2019 estaría Quirinito siendo arrestado. Estamos en el 2020, a mediados de 2020, y seguimos corriendo y todavía no tenemos ni idea de dónde está Quirinito. Así hay una serie de casos en la República Dominicana que están comprobables ahí y que la historia refleja. Entonces, ni el Partido de la Liberación Dominicana, ni el Partido Revolucionario Moderno tiene la capacidad ni la moral para poder lanzarle en la cara supuestas actividades ilícitas. Ahí veía un comunicado del comité político, que no sé para qué Francisco Domínguez Brito se presta a la lectura de eso.
bueno, quizás como parte de la organización y como uno de los principales ejes de la campaña, pero no... La historia y recuerda que él fue procurador. Sí, claro, precisamente. Pero la historia no parece que se olvida. No debería ser. Esas son las cosas ilógicas. Entonces, por el otro lado, dice Paliza, no, que la Interpol y la DEA nos investigue. Señores, ninguno de los partidos tiene la capacidad de asegurar la integridad de todos sus miembros. Ninguno. Y como no tiene esa capacidad, evidentemente, no debería ponerse la nalga, bajarse los pantalones debajo del fuego, ahora, porque se puede quemar. Debemos señalar que este no es el único caso que vincula al PRM con individuos ligados al narcotráfico. Este comportamiento insensible e infame debe ser condenado por todos los dominicanos porque no es política decente injuriar y difamar a alguien que intentan curarse de sus padecimientos. El Partido de la Liberación Dominicana expresa su profunda preocupación por la cada vez más evidente incidencia de sectores ligados al narcotráfico en la campaña del Partido Revolucionario Moderno. El equipo de campaña del candidato del gobierno promueve por diversos medios de comunicación mensajes totalmente falsos o evidentemente manipulados con el malicioso objetivo de dañar la reputación de nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, y la del Partido Revolucionario Moderno. ¿Hace cuánto tiempo Domínguez Brito era procurador? ¿En el gobierno de Leonel? En el gobierno del presidente Fernández. ¿Cuánto tiempo tiene el extraditable en el país? ¿Cuál es el extraditable? El Yamil. El Yamil. El Yamil. Muchísimo, pero él era alcalde, director de la Junta Municipal de Las Lagunas. ¿Y hace cuánto tiempo fue procurador Domínguez Brito? Pero yo te voy que a ese señor era un santo aquí, que no tenía ni un papelito. Entonces, ¿con qué moral tú me sales en una televisión ahí a dar una rueda de prensa? No, ninguno aquí no tenía. Si como organización, él era narcotraficante ahora. Como organización política, tú me puedes decir a mí que está todo claro, pero tú eres la organización política que coincide en el gobierno, o sea, que aquí nunca se ha depurado a nadie para ser miembro o candidato de un partido. No, porque mira qué pasa. Aquí hay gente que no puede obtener su certificación de buena conducta, pero tiene quien le hace la diligencia. Él, como candidato, se hizo la prueba antidoping y tenía un papel emitido por la Procuraduría de buena conducta. Él aquí era un santo. En Azua todo el mundo conocía. Como Figueroa Agosto, que era un santo aquí. Pero ahora a las autoridades internacionales de los Estados Unidos fueron las que descubrieron el historial de él. O sea, las autoridades de aquí no lo descubrieron. Es lo mismo que los italianos. ¿Quién descubre a los italianos en el país? La Interpol italiana, por unas órdenes que tenían allá, porque llegaron al país con documentación falsa, Haití, entre aeropuertos de la capital, ¿verdad? Que nada más es uno. Digo, son dos. De presidente los dos. Y por la zona del este. Entonces, no hay un seguimiento aquí del que llega así. Y ojo, qué bueno que tú mencionas el caso de los italianos, porque desde 2003 hasta la fecha han entrado y salido del país. Desde 2003. O sea, le embarró a todos los gobiernos. Sí. Sencillamente. Entonces, por eso uno no entiende con qué moral ni el propio Partido Revolucionario Moderno, ni el propio Partido de la Liberación Dominicana hacen frente y se enfrascan en hacer una campaña electoral, porque el tema sale al tapete y le preocupa a uno y otro, porque estamos en un proceso electoral y tienen que guardar las formas, pero ninguna de las dos organizaciones políticas tiene capacidad y tiene interés para poder afrontar el tema de narcotráfico con realidad. Aquí yo creo que cada partido en determinado momento ha tenido su narco, que lo identifica. Claro que sí. Ha tenido su narco. Se le asigna su narcotraficante. ¿Qué es fulanito, no porque tú haces como parte del gabinete. Tú pasas un balance. Como parte del gabinete, ¿verdad? Tú pasas un balance. Jefe de narcotráfico. Tú haces, no es el mismo de la DNCD, no es el adverso. Es el contrapeso. Es el contrapeso. Pero tú pasas un balance fácil. Muere un narcotraficante que era asesor del Poder Ejecutivo en el parqueo de un bar. Ya tú comienzas por ahí. Luego aparece Quirino. Tú le pones a Quirinito. Figueroa Agosto. Después de Figueroa Agosto fue que vino. Había uno que se llamaba Angelo Millones, que le decían Angelo Millones. Sí. Y después el que le encontraron un dinero que se le pudrió, que a mí me dolió que se le haya podrido esos dólares, que está preso, que era de Herrera, claro, sí. Que tiene una banca. Creo que fue el que perdió a uno de sus hijos en la avenida 27 de febrero. Sí. ¿Verdad? El chino.
Después está el caso más sonado en los últimos tiempos de Oscar César Rodríguez Cruz, del gobierno de Hipólito. que fue el del parqueo. El señor de la torre Atiemar. Sí, el español. El español. No recuerdo cómo Arturo se llama del Tiempo. ahora. Arturo del Tiempo. Está el caso más reciente que tenemos, que de César el Abusador, que se hizo el aparataje más grande de la bolita del mundo para terminar en ¿qué? En nada. No hemos sabido más de César, lo agarraron en Colombia, pero usted no sabe más de nadie. Y César dejó, como dijo Cristian, unos audios que debieron darnos una explicación a todos los dominicanos. Nunca llegó. Ahora tenemos a Yamil. Cuando venga un gobierno, vamos a ver a cuál le toca explotar. Cuando tú ves este análisis, cuando tú pasas este balance, por decreto. tiene que ser lo que te digo, que parece que forman parte del gabinete. te toca en este gabinete. Parece que usan la teoría de los 4 años, gringos de check and balance, del peso y contrapeso, y le ponen el contrapeso a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y a veces tú dices, para darle trabajo. Tú dices, si es un pobre que hace cualquier cosa, tienen cómo buscarlo, saben dónde buscarlo, tienen la dirección, conocen la mamá, el papá, los hijos, hasta la ropa interior que se ponen. Pero hay un grupo de personas sobre una protección en esta sociedad. Ese es el régimen de impunidad que a esa gente no le pasa absolutamente nada. Escucha este punto común que tienen esos narcotraficantes. ¿Cómo se conoce el caso de César el Abusador? Luego del atentado, vamos a decirle así, contra la figura de David Ortiz, que te da en cadena con la imagen y la persona de César el Abusador, que se presentó incluso a la clínica, supuestamente, según las imágenes que se difundieron en ese momento en las redes sociales. Ahí se conoce el caso, por eso estalla. O sea, mientras tanto, las autoridades, nada que ver, ninguna información habían dado al respecto. Sí, pero ¿quién era César el Abusador? Pero espérate, no, para señalártelo uno por uno, para no entrarnos en detalle, los mafiosos italianos, ¿cómo se conoce el caso? En Italia, un periódico hace cuando llegan ellos allá a territorio italiano, después de ser reportados, es que dicen, no, aquí llegaron 8 italianos que residen en Santo Domingo y que tenían esto, y se dedicaban desde fraude hasta traer y enviar desde República Dominicana drogas, ¿verdad? Van 2. El caso de Figueroa Agosto, ¿cómo estalla? O con las comunicadoras, las modelos y demás, que en las redes sociales y en medios de comunicación, en ese momento las redes sociales no eran tan propagadas ni tan conocidas, pero en medios de comunicación tenían, vamos a decir, que una vida exorbitante, se pierden, o más bien, en un proceso de detención, de chequeo, se escapa y deja una balsa de dinero en una jipeta, y ahí se comienza a hablar de este señor. Pero también que Figueroa Agosto tenía la particularidad que usaba varias identidades. Sí, claro, tenía Junior Cápsula, Figueroa Agosto, sí, tenía como 3 o 4. Había como 3 o 4 porque la gente comenzó a identificarlo cuando vio la imagen, pero decía, no, cuando venía a esa peluquería, ese no era su nombre, aquí se llamaba de tal manera, y eso también pues dificultó, me imagino, a las autoridades agarrar. Pero entonces, el caso de Yamil, el último caso que se presenta, ¿cómo se conoce? O luego de que se difunden unas imágenes, que sale el expediente de la Segunda Corte de Nueva York solicitando a esa persona. Pero él circulaba aquí con normalidad y era miembro de una organización política y no tenía nada en su contra. O sea, el tema es que aquí se quieren revestir de santos justo en el momento en que las cosas se dan a conocer, nunca porque usted presente una prueba real, sino que por un tercero o por un accidente de la historia, como muchos dicen, pues surge el caso. Pero y mientras eso sea así, nunca vamos a tener ninguna solución.